Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a todos los que se están conectando a través de esta página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Estamos transmitiendo en vivo por el Facebook Live y nuestra señal llega a todo el mundo. Y gracias a todos los que se congregan viernes tras viernes en nuestro estudio bíblico semanal. Así que pues bienvenidos los que nos ven desde Canadá, Estados Unidos, en las diferentes ciudades de la República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe. Bendiciones a los hermanos de Puerto Rico, de Colombia, de Argentina y llegamos hasta Europa y Australia. Gracias también a los que nos ven posteriormente debido a sus horarios y sus actividades propias. Pues recordemos que nuestro estudio, como siempre, es para aprender de la palabra de Dios. Aquí nos reunimos a través de las redes para conocer el mensaje de Dios, para crecer y madurar y llevar este mensaje a las naciones, a donde el Señor nos lleva y a donde el Señor nos pone ahí en tu casa, con tu familia, en tu ciudad. Allí es donde está, por eso nos capacitamos para llevar esta palabra y para ponerla por obra, para ser testigos de Dios con su poder y su Espíritu Santo. Así que bueno, pues les recordamos que nuestros mensajes son seriados. Si te perdiste el estudio pasado, ahí te recomiendo que lo veas. Estuvimos con el tema amor total y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una fe firme y constante. Ese es nuestro tema de hoy. Y vamos a comenzar con una pregunta, o mejor dicho, con una reflexión. Y tú te has preguntado, ¿por qué esta prueba tan dura? ¿Te has preguntado o le has preguntado a Dios en tono de reclamo? En alguna ocasión, en algunas circunstancias, si es que en este momento en tu vida todo está tranquilo y bonante. Y otra cosa que le preguntamos a Dios en momentos de aflicción, ¿por qué tanto tiempo de espera? ¿Es esto lo que está resonando en tu cabeza? Bueno, tal vez has pensado que tienes ya cierta edad, que todo ese tiempo que has pasado esperando una respuesta de parte de Dios se ha perdido, que todo ese tiempo en el que tú has estado clamando, orando, llorando ante Dios por esa promesa que Él te hizo, pues ya se desperdició y ahora ¿qué voy a hacer? ¿No? Con todos esos años en los que yo pude haber hecho esto y pude haber hecho lo otro. Bueno, pues Dios nos tiene excelentes noticias hoy. Muchos, la mayoría de los hombres y mujeres escogidos por Dios en la Biblia para cumplir un ministerio o un propósito extraordinario en la historia del pueblo de Dios o en la iglesia de Jesucristo, eran de edad avanzada. Si hablamos, por ejemplo, de Abraham, recordemos a Abraham, cuánto tiempo pasó para que el ministerio que él tenía, que era tener un hijo y comenzar una nación, bueno, pues pasaron casi 100 años. Hablamos de Noé y también pasaron muchos años, pasó muchos años construyendo el arca. Ya era un hombre de edad. Cuando él se subió a esa arca, hablamos de Moisés, que tenía aproximadamente 80 años, cuando comenzó y se enfrentó al faraón para liberar al pueblo. También tenemos a Josué, quien tenía también 80 años aproximadamente. Caleb, su compañero de batalla.
Vemos a Sara, la esposa de Abraham. Así que hombres y mujeres, Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, cada persona escogida por Dios para cumplir un propósito, tardaron años en llegar a ese propósito. Y aún siendo más jóvenes, algunos de ellos tuvieron que pasar por un tiempo de entrenamiento por Dios para cumplir su misión en esta tierra. Por ejemplo, José, a los 30 años aproximadamente fue cuando subió como gobernador de Egipto, después de haber pasado, ya sabemos, por todo el proceso del rechazo de sus hermanos, de que lo vendieron como esclavo y estuvo en la cárcel. 30 años tenía José. También David tuvo que pasar, fue muy joven, ungido como rey sobre Israel, pero pasó muchos años perseguido por Saúl hasta que fue levantado como rey, hasta que se cumplió ese llamado, esa unción que Dios le dio a David. Tenemos también a la reina Esther, que tuvo que pasar un tiempo desde la preparación como reina y hasta que se presentó al rey para salvar a su pueblo. Y bueno, hablando, el mismo Jesucristo estuvo en esta tierra 30 años antes de comenzar su ministerio. Y bueno, podríamos pensar entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia en la vida de cada hombre y cada mujer de Dios escogidos en la Biblia? ¿Por qué este tiempo de espera hasta el cumplimiento del propósito de Dios en ellos? ¿Qué hizo ese parteaguas en su vida para que cosas extraordinarias hiciera Dios a través de ellos? Cosas que verdaderamente impactaron la historia del mundo. Y bueno, Jesucristo es el que dividió la historia del mundo en dos. Pero todos estos hombres y mujeres fueron llamados por Dios. Elías, por ejemplo, Eliseo, hicieron cosas grandes e impactantes. Y dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones humanas igual que nosotros. Entonces nos damos cuenta que no eran hombres en sí, ellos no tenían superpoderes, ni eran hombres fuera de lo ordinario. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue, decíamos, el parteaguas en su vida para que la gloria de Dios se manifestara? ¿Qué había en ellos que puede haber en nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué volvemos a este tema? Porque Dios siempre últimamente me está llevando a este tema de la fe. Bueno, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Hemos hablado que no hay otra forma para nosotros de vivir. Y estamos viviendo momentos muy importantes. Cambios a nivel mundial. Hacia el pecado corriendo muchos, pero hacia la gloria de Dios, otros siendo levantados para mostrar su gloria. Porque Dios siempre se ha manifestado poderosamente a través de la humanidad, a través de su creación, pero en este tiempo es un tiempo de definición. Hemos hablado de nuestro corazón, donde tenemos que ser radicales y debemos ser muy claros. Debemos tener, como hablamos el viernes pasado, un amor total por Dios. Pero no solo eso, ya no hay tiempo de ser neutrales, decíamos, no hay tiempo de ser tibios ni de ser de la secreta. Es tiempo de que la gloria de Dios se manifieste a través de sus hijos. Es tiempo que, como en el Antiguo Testamento, se manifieste el Señor, y como cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros. Y no hablo de shows y no hablamos de todas las cosas espectaculares y de esas señales engañosas que se están dando en las congregaciones. Hablamos del verdadero poder de Dios, de la verdadera manifestación de Dios y los milagros, señales, prodigios que Dios está haciendo a través de sus siervos para llevar la palabra y para
mostrar quién es el Dios Todopoderoso. Alrededor de ti hay una nube de testigos que están viendo cómo es tu caminar con Cristo. Algunos de ellos van a seguir ese camino de fe por donde tú estás avanzando hacia la meta. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? Entonces, ¿dónde está lo que nos puede identificar con esos hombres y mujeres escogidos de Dios que está ahí su vida en la Biblia? Bueno, vamos por favor a Juan 2, en el verso 1, y te pido por favor que leas del 1 al 11. Está hablando aquí el Señor sobre las bodas de Caná. Y dice que, bueno, a esa boda estaba Jesús y sus discípulos, estaba María, la madre de Jesús. Y ya sabemos, ¿verdad?, que Jesús no había hecho ningún milagro todavía, pero ya había comenzado su ministerio. Ya había sido llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Él venció la tentación con la misma palabra de Dios, con la fe, la venció, y viene a estas bodas y Jesús le dice a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque María le dice: ya se les acabó el vino, y en plena boda, bueno, pues eso no era de mucho prestigio, ¿verdad? Que se les acabara el vino. En las bodas duraban varios días. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? En el verso 4, aún no ha venido mi hora. Y bueno, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y ya sabemos entonces que Jesús les pide que pongan agua en unas tinajas de piedra y convierte el agua en vino. Y dice en el verso 10, y le dijo: todo el maestresala, el que estaba ahí organizando la boda, el responsable, bebe ese vino que Jesús convirtió, y dice en el verso 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este es el propósito, como hemos hablado, de cada obra que estamos nosotros preparándonos para realizar en el nombre de Dios. Dios a través de nosotros con su poder. Pero hay un detalle ahí hermoso. El vino que hizo Jesús, Jesucristo no convirtió esa agua en un vino mediocre ni en un vino por lo menos de la misma calidad que el que se había servido, sino convirtió ese vino en algo superior. ¿Por qué Jesús hizo eso cuando la gente ya había bebido? Porque mira lo que dice el Señor en Ageo 2:9. Mira esta promesa del Señor para su templo. La gloria postrera de esta casa, que está hablando del templo, será mayor que la primera. Ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y sabes por qué esta es una promesa gloriosa para tu vida? ¿Acaso no eres tú su templo? ¿Sabes por qué? Porque lo que viviste previamente a esto que estás viviendo, a esta prueba, a esta adversidad, a esta espera, toda tu vida anterior, por muy linda que haya sido, por muy bendecida que haya sido, Dios tiene preparado para ti una gloria mayor. Y cuando el Señor dice que Él nos glorificará, como lo dice en el Salmo 91, al que pone en Él su amor, Él lo glorificará, no quiere decir que le va a dar su gloria, sino que va a mostrar su gloria en su vida. El poder de Dios se va a manifestar en la vida de esa persona.
Eso es cuando Dios dice que va a glorificar a alguien, que la gloria de Dios se va a manifestar de tal manera que todos lo puedan ver, así como los discípulos de Jesús le dieron gloria por causa de ese milagro. El Señor tiene reservado para tu vida algo más grande. Así que todo el tiempo que has esperado no es un tiempo desperdiciado, no es un tiempo que se ha perdido. Dios va a restituir en tu vida todo lo que te fue quitado y todo lo que tuviste que esperar. Y dará a tu vida una gloria mayor que lo que tuviste. ¿Recuerdas a Job? La Biblia dice que Job, Dios primero le quitó todo. Dios permitió que Satanás llegara y lo tocara, y Dios mismo le llamó al diablo para provocar esta situación. Le quitó todo a Job, pero después dice la Biblia que le restituyó el doble de todo lo que tenía. Esto es lo que Dios preparó para sus hijos. Esto es lo que Dios preparó para sus escogidos. La gloria postrera de tu vida como el templo de Dios será mayor que la primera. Esto es lo que Dios hace. Esta es la especialidad de Dios trabajando en este lugar, ahí en tu vida. Trabajando, recuerdas que estamos parados en el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya estamos habitando en el reino de Dios, que es Jesucristo. Es el mismo Jesucristo que habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Con Él somos uno. Por eso dice que la gloria del Señor, la gloria postrera en su templo será mayor que la primera. Porque ahora somos nosotros quienes adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Somos el templo del Señor y Él habita en nuestro corazón. Bendiciones a todos los hermanos y las hermanas que se están conectando. Bendición para su casa, un abrazo. Ahora, he estado hablando con algunas personas en estos días y hay una doctrina errónea que verdaderamente el Señor me mostró cómo esta doctrina, ya sabemos que hay doctrinas que son apóstatas de la fe, hay doctrinas que están equivocadas porque se basan en un solo versículo para hacer toda una regla, toda una ley o toda una serie de ritos o una serie de creencias. Pero un solo versículo, aunque te guía a la palabra de Dios, un solo versículo no es una ley. Y el Señor me mostraba cómo a través de un solo versículo se ha creado una doctrina que tiene atormentado a los creyentes, que tiene aterrorizada a la gente y los desvía de la lucha más fuerte que deben vencer. Vamos por favor a Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y este es el contexto para después hablar de que la Biblia nos dice vestíos de la armadura de Dios. Te pido por favor que escuches este tema de la armadura de Dios que dimos para que te quede claro, por si no lo recuerdas o por si no lo escuchaste, cómo es que el Señor nos dice vestidos de la armadura de Dios. Y hablamos que no es un traje a la medida o traje que tienes en el closet y te pones ahí cuando quieres ser un superhéroe y vencer al enemigo. Hablamos de una serie de responsabilidades, así que te sugiero que entres a este video para que lo puedas compartir y lo puedas estudiar.
Pero bueno, este es el contexto, decíamos, de este versículo, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es verdad. Hemos hablado que el Señor nos dio autoridad para echar fuera demonios, nos dio autoridad contra el príncipe de este mundo. Él nos dio toda potestad contra esto, todos estos gobernadores y principados y todo esto. Jesús los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y nosotros, al tener acceso al reino espiritual, también ve estos 3 estudios sobre el reino espiritual, al tener este acceso, bueno, tenemos la victoria, tenemos Satanás es puesto debajo de nuestros pies y Dios lo hace huir. Pero, ¿qué pasa con este versículo? Decíamos que ha sustentado una doctrina errónea. Muchos predicadores maximizan el poder del diablo y convencen a los creyentes que todo lo malo que les pasa lo trajo el diablo a sus vidas. Todo lo malo que pasa por este versículo es que nuestra lucha no es contra carne y sangre, porque la Biblia está aclarando, ¿verdad?, que no vamos y nos estamos peleando. Cuando viene alguien a atacarnos, pues ya sabemos de dónde viene el enemigo. Está usando a las personas. Ya sabemos que viene ese ataque, entonces no sirve de nada que yo pelee la carne con la carne. Ya hemos hablado de ese tema. Pero el problema con esta doctrina es que los cristianos creen que deben reprender y pelear contra todo espíritu de tentación, por ejemplo, ¿no? Entonces están reprendiendo y reprendiendo al espíritu de tentación. Y miren lo que dice Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, escucha bien, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto nos pone en el lugar correcto, que nuestra batalla, si bien tenemos lucha contra principados y potestades, no contra las personas, tenemos una lucha que vencer contra nuestra propia carne. Que no tienes que estar reprendiendo espíritus de tentación, lo que tienes que reprender y someter es a tu carne. Y lo que tienes que hacer es no estar proveyendo para los deseos de la carne. Y si tu concupiscencia es el alcoholismo, pues no tienes que estarte metiendo en un bar ni asistiendo a lugares donde la gente está tomando y la gente te invita a una copa, pues tú no tienes que ir a eso, tienes que someterte a Dios. No ir y estar reprendiendo demonios de tentación. Ese es el problema cuando las malas doctrinas son pensamientos que empiezan a gobernar nuestro corazón y así empezamos a actuar. A tus hijos, claro que oras y que para que el Señor los guarde, pero el problema es si tú no los disciplinas y si tú no les enseñas la palabra de Dios correcta. Cuando nosotros enseñamos y sometemos a nuestros hijos a los mandamientos y les decimos, no, esto no lo puedes hacer, esto está prohibido por Dios y en esta casa no puedes oír esa música, en esta casa no puedes contestarle así a los padres, en esta casa no puedes desobedecer, no puedes ser grosero, no puedes ser burlón. En esta casa, estas son las normas de conducta. Cuando tú frustras la carne de tu hijo o de tu hija y los enseñas a someter a sus emociones a los mandamientos de Dios, entonces les estás enseñando el temor de Dios. Y cuando ellos estén solos y crezcan, van a tener una autodisciplina. Pero si tú nada más les enseñas
que reprendes y reprendes demonios y cuando ellos desobedecen no tienen consecuencias, tampoco tienen límites, tampoco hay disciplina en tu casa, ni reglas que cumplir, ni los obligas a cumplirlas, aunque las pongas y las escribas, pero no los obligas a cumplirlas con consecuencias, entonces tus hijos van a aprender exactamente lo mismo, que la Biblia no sirve para nada y que tu lucha es espiritual, cuerpo a cuerpo con el diablo, cuando en realidad estás descuidando tu alma, estás descuidando tu corazón. Otra de las peleas y de que se pasan reprendiendo mucho son espíritus de enfermedad. Cuando no cuidamos nuestro cuerpo con la alimentación que tenemos, cuando lo descuidamos, en una ocasión donde mi hija, en la escuela donde mi hija asistía, hubo un caso muy triste. El hijo de uno de los guardias ahí de la entrada me platicó cómo su hijo de 22 años, me parece, tenía 21 o 22 años, un día se salió recién bañado y le dijo su papá y su mamá: tápate, estás recién bañado, no te salgas así, nada más con la camisa, era invierno. Y bueno, este muchacho, en la necedad y en la soberbia absoluta de que se creía el dueño del mundo y nada le podía pasar, se sale, se va a trabajar, llega a la oficina y le da una pulmonía fulminante y se muere. Ese mismo día murió. Entonces, no es un espíritu de enfermedad lo que había que reprender ahí, ¿verdad? La necedad, nuestra falta de cuidado. Dios nos sana muchas veces a través de los médicos, de las medicinas, y debemos ser obedientes, debemos someternos, debemos cuidarnos. Bueno, eso también nos enferma si no lo hacemos. Pero aún una enfermedad que llega, sí, Jesús mencionó un caso de una persona, o dos casos por allí, que tenía un espíritu de enfermedad, otra una mujer encorvada, que un espíritu la estaba sometiendo. Pero estos son casos aislados. No es que todas las enfermedades vienen a través de demonios o de espíritus de enfermedad. Entonces, debemos ser sensatos. Esto tampoco es real, está reprendiendo demonios de enfermedad. La Biblia dice: impondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, y esta autoridad que Dios te da funciona de esa manera. No tienes que estar reprendiendo espíritus de enfermedad. Jesús en Juan 9, y sabemos que Dios tiene todo el control, y cuando Dios permite o Él mismo manda una enfermedad a una persona, tiene un propósito. Aquí en Juan 9:1 dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Nos damos cuenta? Vamos viendo hacia dónde está el Señor enfocando nuestro corazón, nuestros pensamientos. Otros pelean contra el espíritu de pobreza. He visto hasta libros que te enseñan ahí cómo pelear contra la pobreza, y declara prosperidad y no aceptes. Y muchas personas, cuando la Biblia dice un versículo de que estamos contentos con lo presente, muchas personas, que sobre todo los que predican esta doctrina de la prosperidad, que si no eres próspero y rico no eres cristiano, o una doctrina totalmente errónea, entonces se la pasan reprendiendo estos espíritus de pobreza. Y cuando nosotros, por favor, cargamos esta ahí atrás. Permítame un momentito, por favor. Y cuando nosotros estamos, cuando estas personas están predicando sobre esta doctrina de prosperidad, entonces pues se la pasan reprendiendo, decíamos, el espíritu de pobreza. Jesús venció en la cruz
la escasez, venció todo lo que nosotros, dice que Él nos suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Pero vivir contentos con lo presente no significa ser mediocres, no significa que no podemos aspirar a tener una casa, un auto, ir de vacaciones, prosperar económicamente. Eso no es bíblico. Dios nos bendice y Dios prepara, dice, abundancia de bienes hay en la casa de los justos. Y dice el Señor que Él prospera nuestra vida económicamente cuando buscamos su justicia, cuando buscamos hacer su voluntad. Cuando somos humildes, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Entonces, esto va a venir a nuestra vida, de acuerdo a la regla de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero estar contentos con lo presente es tener un corazón agradecido y saber que Dios nos va a sacar. Aún en medio de la escasez, Dios nos da el pan de cada día. Dios nos da las cosas. A veces llega el pago, la provisión en el último día, ¿verdad? Que tenemos que cumplir un pago. Pero el Señor es fiel. Y el Señor prepara, dice que Él nos da suficiente en todas las cosas para que también nosotros compartamos con los necesitados. Así que deja de estar reprendiendo espíritus de pobreza. Ahora vamos a ver hacia dónde debe ir encaminada nuestra lucha. O espíritus de desobediencia, igual que los de tentación. No son espíritus los que debes reprender. Mira lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo primero que debemos hacer es someter nuestra vida a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Pero ese es un acto de la voluntad, por eso es un mandamiento. Sométete pues a Dios, resiste al diablo. Ni siquiera se trata de estar tú peleando con él y reprendiendo. Dice que lo resistas. ¿Cómo? Firme en Dios, obedeciendo a Dios. Y el diablo huye. Dios lo hace huir de nosotros. Así que cuando una persona vive de esta manera, reprendiendo todo y con esta lucha espiritual todo el tiempo, siempre está exhausto emocionalmente. ¿Te has dado cuenta? Son personas, o cuando vivíamos con esta mala enseñanza, es una persona que siempre está exhausto emocionalmente, porque se siente avasallado, siempre está en guerra. Estamos en una guerra espiritual y no podemos ceder ni dar lugar al diablo, pero también se siente frustrado espiritualmente, porque esa no es la forma que Dios nos enseña. Esa no es una constante, no es una ley, es un versículo. Hay batallas en nuestra vida espiritual, hay momentos de echar fuera demonios, pero no es una constante con la que debemos luchar. ¿Y por qué está exhausto emocionalmente y frustrado espiritualmente? Y si tú estás así en este momento, date cuenta, porque te sientes responsable de tu falta de capacidad para vencer los problemas. Y esa es una mala enseñanza. Y por un lado y por otro, y surge un problema y surge otro, entonces tú te sientes que no tienes la capacidad suficiente para vencer al diablo en todo. Y entonces lloras y te quejas y entonces dices, bueno, ¿y entonces dónde está Dios? Porque el diablo me está arrasando. Y se pasa la vida una persona golpeando al viento, echando fuera demonios que ni existen, como Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Y nunca pongo ejemplos fuera de la Biblia, pero este es un clásico, un hombre que peleaba ahí en el aire contra los molinos de viento, o sea, una persona que estaba totalmente fuera de la realidad. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6,
en el mismo contexto de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eso es resistir al diablo. Con la fe, el escudo de la fe, entonces los dardos de fuego no llegan. Y hablábamos de eso en el mundo espiritual. Cómo debemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar nuestros pensamientos cautivos, sujetos a la obediencia en Cristo. Mira lo que dice la Biblia, claramente hablando sobre este tema. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, está hablando del Espíritu Santo a través de Pablo, no como a la aventura, ahí sin rumbo fijo, ¿no? De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Te das cuenta? Debemos tener bien claro la lucha que estamos enfrentando para no estar perdiendo el tiempo y desanimándonos y terminar exhaustos cada noche. No entendemos de qué se trata, por qué tanto problema, por qué tanto tiempo de espera. Dice verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso que Pablo golpea su cuerpo, ¿qué es? Ayuno, oración, somete, deja el deleite y la autocomplacencia. No está hablando de darte de latigazos ni de ese tipo de cosas. Está hablando de someter tu cuerpo que requiere, ¿verdad? Y quiere ser alimentado, y quiere recibir deleite, y quiere dormir, y se levanta a orar, y somete a ese cuerpo para que la fe surja de su vida. Entonces nos damos cuenta hacia dónde debemos dirigir nuestra batalla más fuerte. Vamos avanzando con la palabra de Dios. Primera de Pedro 5, verso 6. Humillaos, número 1, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primero estamos hablando de humillación, estamos hablando de echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Verso 8, sed sobrios y velad. Esto es lo que hablaba Pablo, ¿verdad? Someter, golpear el cuerpo. No estar ahí descansando como si no sucediera nada. Fíjate bien, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es real. Satanás quiere destruirnos. Pero mira lo que dice la Biblia. ¿Cómo enfrentar a como león rugiente viendo a ver a quién devora? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás no puede mover un dedo si Dios no se lo permite. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién tiene el imperio? ¿Quién tiene todo el control? ¿Quién tiene toda la gloria? Dios la tiene. En tu vida, sí la tiene. Cuando hablo con las personas
perdón, es una lucha siempre. Bueno, pero ¿cómo Dios va a permitir la enfermedad si Jesús, por sus llagas hemos sido nosotros curados? Pues ve a la Biblia y verás cómo Dios manda a la enfermedad, no solo la permite, la manda, Él la inventó como castigo, pero también como disciplina. Ay, pero ¿cómo Dios va a permitir que yo pase o me va a mandar esta prueba? Es el diablo. No, el diablo obedece a Dios. Dios es el que manda. Él tiene todo el control. Si no fuera así, entonces Satanás, que está para matar, robar y destruir, nos destruiría, nos desharía. ¿Tú crees que te iba a dar tregua? Claro que no. Dios lo limitó y lo puedes ver claramente en el libro de Job. Satanás solo podía hacer lo que Dios le permitía. Y Satanás fue a hacer lo que Dios le mandó a hacer con Job. ¿Por qué? Porque si no, nos destruiría. Pero Dios da los golpes certeros para formarnos. Mira Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, diciéndole a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es necesario tener claro que Dios tiene todo el control de nuestra vida y cambiar nuestra imagen de Dios. Necesitamos que Dios revele. Cada vez que me postro ante Él, lo primero que hago es me humillo ante Él y le digo: Señor, reconozco que tú tienes todo el control, revélame esto. Porque cuando se presenta la adversidad, la revelación ahí está. Dios tiene todo el control y todo esto que está sucediendo está bajo el control de Dios y no pasa nada que Dios no haya enviado a mi vida. Por eso Dios me va a dar la victoria. Pero ¿qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra mente? Salmos 34:3. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Deuteronomio 32:3. Porque el nombre del Señor proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. No quiere decir que Dios se haga pequeñito y nosotros tengamos que exaltarlo para que crezca. Lo que está hablando de estos dos versículos es que nosotros tenemos que engrandecer aquí al Señor y todos juntos, porque oímos las predicaciones y le dan una gloria al diablo y hablan de su poder y de que Él puede, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y el diablo viene como león rugiente, y le dan un reconocimiento que no tiene. Deja de darle reconocimiento al enemigo que ha sido pisado por Jesucristo y exalta, engrandece al Señor. Eso es lo que David creía. Por eso David nunca se midió con el gigante. Por eso David vio a Goliat como un filisteo incircunciso que no tenía ningún poder contra el Dios Todopoderoso. Eso es lo que nosotros necesitamos, engrandecer a nuestro Dios. Cambia tu mente. Deja de estar reprendiendo y peleándote con todos los espíritus que no están ahí. Y empieza a someter a tus pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, para que engrandezcan a Dios, para que esta revelación llegue a tu vida. ¿Recuerdas? Hay muchos, cientos de ejemplos en la Biblia sobre hombres y mujeres de fe. ¿Y cuál era la frase que Jesús les decía? Por tu fe has sido hecho. Tu fe te ha salvado. Hágase conforme a tu fe. Y los milagros sucedían.
Tenemos en Lucas 18, por favor, véelo, a Bartimeo, cómo le clamó, y ten misericordia de mí, y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ahí en el verso 41, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Escucha, ¿qué quieres que Dios te haga? Jesús le dijo, verso 42, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego le seguía y glorificó a Dios. Escucha, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lucas 17, con los 10 leprosos, Jesús los sanó. Y los 9, ¿dónde están? Regresó un versículo, ahí en Lucas 17, verso 15 al 19. ¿Y qué le dijo? Regresó uno de los leprosos, ¿recuerdas? Los otros 9 pues se fueron a hacer lo que, a mostrarse ante el sacerdote, fueron sanados, pero uno regresó. Y en el verso 19 Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estamos hablando de lepra, estamos hablando de ceguera. No hay nada imposible para Dios. La mujer cananea, su hija estaba endemoniada, y ella le insiste a Jesús, y aunque Jesús primero la ignora, luego la insulta y le dice que el pan no es para los perros, pues ella le dice, pues hasta los perros reciben las migajas, Señor, y ella le cree, y Dios la prueba. Y este ejemplo de la mujer sirofenicia, la mujer cananea, está en Mateo 15, del 21 al 27. Y Jesús, del 21, perdón, al 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ni siquiera había tiempo o distancia. Dios ha hecho milagros. A veces oro por alguien por teléfono o por videollamada, o simplemente me piden que ore por una persona, o alguien ora por mí, y el Señor actúa, no porque por mí o por esa persona, sino porque Dios se glorifica. Para Él no hay tiempo y espacio, pero hay algo muy importante que Dios espera en tu vida y en la mía, que es la fe para vivir en este mundo. Ahora, aquí, ¿descubriste cuáles son nuestros enemigos a vencer? La soberbia y la incredulidad. Esa lucha es la que tienes que vencer. ¿Cómo puedes echar fuera demonios si tienes 2 super enemigos dentro de tu corazón? Recuerda que la soberbia es la que alimenta todas las demás obras de la carne. Las enemistades, las envidias, los adulterios, ¿verdad? Se creen tanto que no les importa abandonar una familia, no les importa el resentimiento, ¿cómo alguien pudo hacerme esto? La autoconmiseración, todas las obras de la carne son alimentadas por la soberbia. Por eso veíamos ahí en Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Mira lo que dice Mateo 13:58. Y no hizo Jesús allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Y de la incredulidad en quién? ¿En los milagros? No, de la incredulidad en Dios. Nuestros ojos tienen que ser puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros no creemos en milagros, nosotros creemos en Dios, en el autor y consumador de la fe y los milagros. Marcos 16:14. Finalmente Jesús se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, a sus discípulos ya había resucitado y se les apareció. ¿Y qué les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esa es la batalla que tenemos todos los días contra nuestro corazón incrédulo y soberbio, que queremos que Dios haga las cosas como yo quiero y en el momento que yo quiero.
y dudamos. Y la Biblia dice una cosa y las circunstancias, y vemos las circunstancias y dudamos. Esa es la lucha que tenemos. Por eso tantas pruebas. Porque la prueba de la fe también produce paciencia para esperar no solo el milagro, sino el tiempo de Dios. Santiago 4:6. Pero Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué tantas plagas? ¿Por qué Dios no liberó a su pueblo con la primera? De hecho, la Biblia dice que Dios endureció al faraón para mostrar su gloria. ¿Por qué 10 plagas? Porque Dios fue esculpiendo la fe en el corazón de su pueblo. Su pueblo se había conformado, y aunque lloraban y sufrían, se habían conformado a los ídolos de Egipto, a ser esclavos, a trabajar para edificar ídolos y templos a los demonios. Ellos ya se habían conformado a eso. Y aunque tenían una tradición, el Dios de Israel, no todos creían en él. No todos le creían a Dios. Oían las historias como fábulas. La promesa de Dios de volver a su tierra, Canaán, como si fuera una fantasía. Pero Dios empezó a mostrar su poder y usó al faraón para mostrarle a su pueblo cómo Dios era su proveedor. A los egipcios les faltaba todo, les arrasó con las langostas todas las cosechas, con el granizo, destruyó, mató gente, les convirtió el agua en sangre, mientras en el pueblo, en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, ahí a un lado, pero finalmente estaban separados, donde estaban los hebreos, ellos tenían el agua, tenían comida. Dios mostró su poder en medio de las pruebas para que ellos vieran que Dios era su protector. Prueba tras prueba contra los plaga tras plaga contra los egipcios era la prueba del poder de Dios, que Él iba a sustentar y a proteger a su pueblo. Eso es lo que Dios quiere enseñarte. Cada vez que hay una prueba, es tu fe la que está siendo moldeada. Es tu incredulidad a la que tienes que vencer. Déjate de falsas doctrinas. El diablo está allá y con que tú te sometas a Dios y lo resistas, Dios lo hace huir. ¿Por causa de qué? De tu fe. De que tú confías en el Dios Todopoderoso y le reconoces que Él es el que tiene todo el poder. Y que el diablo está bajo sus órdenes y bajo su autoridad. Que el diablo no anda suelto haciendo de las suyas, que el diablo solamente está para obedecer las órdenes de Dios. Y que tú tienes que someterte a Dios y pelear contra tus enemigos, que son la soberbia y la incredulidad. Esa es nuestra lucha. Cuando nos rendimos y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Ya me cansé de creerme que soy muy listo, de creerme que yo sé lo que necesito, de creer que yo soy el arquitecto de mi propio destino, de creer que tengo libre albedrío, de creer que yo puedo hacer y decidir y tener mis sueños y decidir mi vida. ¿Quién le dio los sueños a José? Fue Dios, y Dios fue el que lo hizo cumplir esos sueños que Dios puso en él. El que puso todas las cosas para que José lo cumpliera. ¿Quién le dio el ministerio a Moisés? Dios. Y Dios puso todas las condiciones y puso todo para que Moisés cumpliera ese propósito. Y así analiza cada personaje de la Biblia. ¿Quién te dio los sueños que tienes? ¿Quién te hizo la persona que eres como hijo de Dios? ¿Quién te dio todos los dones, los talentos, el temperamento, todo lo que necesitas, todo el equipamiento que necesitas para cumplir
ese gran ministerio que Dios te dio. Y no estoy hablando de predicar la palabra, dirigir la alabanza o tener un cargo ministerial en la iglesia solamente, porque quien a Dios nos mandó es una plenitud, para mí es una plenitud y un gozo predicar su palabra. Pero a ti te mandó a construir casas, allí es donde vas a cumplir tu sueño. A otro le dio la cocina, ahí va a cumplir su sueño, ahí Dios se va a glorificar. Cada uno en el lugar donde Dios nos puso debemos brillar y debemos glorificar su nombre. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esta es la forma en la que nosotros caminamos para Dios. Por eso Dios está esculpiendo en ti, igual que lo hizo con el pueblo hebreo, su fe y un corazón manso y humilde que le reconoce, que somete. Una vez que tú te humilles ante la poderosa mano de Dios, entonces vas a someter tus concupiscencias, tu carne, los deseos de tu carne para obedecer a Dios y vivir la vida abundante de verdad con Dios. Mira lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es el corazón incrédulo el que te aparta de Dios. La gente se aparta de Dios porque pone sus ojos en el pastor, en la congregación, y se aparta de Dios cuando ellos caen, o porque tiene sus ojos puestos en el esposo, en la esposa, y comete adulterio, entonces se apartan de Dios por incredulidad. Cuando nosotros amamos a Dios y confiamos en Dios, no hay nada ni nadie que nos separe de su amor. Entonces, mirad que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Los que han escuchado durante más de 3 años los estudios sabrán que soy repetitiva, pero no soy yo, es Dios el que me lleva una y otra vez. No solo a predicar esta palabra, sino a vivirla, hermanos. Una y otra vez, a vivir hasta que mi corazón se rindió a Dios. Hasta que mi corazón dijo, Señor, haz lo que tú quieras. Y empezó a mostrar su poder y su gloria, a sustentarnos sobrenaturalmente, a protegernos sobrenaturalmente, para mostrarme que no era ni mi fuerza, ni mi capacidad, ni siquiera los dones o la capacidad que Él me había dado, sino que Él, su poder, era el que determinaba mi vida, la de mi hija, todo, absolutamente todo en nosotros. Y me rendí a Él. Después de una y otra prueba, donde se mostraba su gloria, y me decía, sufres porque quieres, porque al final sabes que yo me voy a glorificar, pero sufres por incrédula, porque el temor es contrario a la fe. Y aprendí a confiar en el Señor, pero cada día me levanto a orar para fortalecerme, y es su fe la que yo le pido, que fluya en mi vida. Es el Señor, su naturaleza, la que necesitamos para vivir por la fe, para caminar constantes en sus caminos. Y ahí mismo en esa cita, en el verso 19, porque está hablando aquí de los israelitas que le desobedecieron 40 años, dice que estuvo enojado 40 años con ellos, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Cuántos se apartan de Dios a causa de incredulidad? ¿Cuántos se apartan del Señor porque no quieren creerle? Y entonces le echan la culpa al diablo y le echan la culpa a las circunstancias,
Pero te das cuenta, se dejaron vencer por uno de sus peores enemigos. Nuestros peores enemigos están aquí y eso los tenemos que vencer con el poder del Espíritu Santo. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quieres un buen testimonio ante Dios y ante los hombres? ¿Quieres glorificar su nombre? ¿Glorificar a Dios? ¿Exaltar y engrandecer su nombre? ¿Quieres vivir sobrenaturalmente? ¿Quieres cosechar milagros? Pues siembra humildad y fe y vas a cosechar, porque dice Jesús que el que ora en lo secreto, su Padre lo recompensa en público. Cuando tú le crees al Padre y te acercas a Él y le reconoces que es galardonador de los que le buscan, entonces vas a recibir lo que tanto has esperado. Y no te rindas. Y no te rindas a las circunstancias, ríndete a Dios. Deja de luchar, por eso estás exhausto. Deja de pelear contra el viento y contra los espíritus. El Señor los sometió bajo sus pies y los somete bajo tus pies. Pelea contra la incredulidad. Pelea contra la soberbia. Ríndete a Dios. Y jamás tendrás que rendirte ante ninguna circunstancia. Pelea la buena batalla con el arma que vence al mundo, y esta es nuestra fe. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara. Te espero el próximo viernes y te deseo una semana llena de victoria, llena de fe y llena del reposo del Señor, porque confías en Él, porque te sometes a Dios, resistes al diablo y Él va a huir de ti. Y tú tienes la victoria en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.